Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a otro vídeo del canal donde seguimos resolviendo ejercicios de estática del libro de mecánica vectorial para ingenieros de Beers and Johnston. En este caso tenemos este ejercicio que dice así: para el gancho del apoyo que se muestra en la figura, determine por trigonometría la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas aplicadas al gancho. Pero antes de comenzar a resolver el ejercicio, recordad darle un like al vídeo si os gusta, suscribiros al canal si queréis tener más vídeos como este y activar la campanita de notificaciones para que cuando suba un vídeo no se os olvide que está ahí. Y ahora sí, vamos con la resolución. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho en todos los vídeos: realizar nuestro diagrama. Por aquí tenemos nuestra fuerza de 200 libras y la fuerza de 300. Vamos a aplicar la ley del triángulo, la regla del triángulo, para ponerla. Y sería esta: 300 libras. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar los ángulos. ¿Dónde estaría el de 25 grados? Pues el de 25 grados lo tenemos aquí. ¿Y dónde tendríamos el ángulo de 45 grados? Pues este ángulo de aquí, de 45 grados, habría pasado a este lado. Así que nuestra resultante vendría por aquí. Esto sería R, nuestra resultante. ¿Y qué más ángulos podemos saber? Pues bien, este ángulo de aquí, vamos a llamarlo gamma. ¿Cuánto sería? Pues si sabemos que esta línea hace 90 grados y este ángulo de aquí son 25, tenemos rápidamente que gamma es igual a 180 menos 90 menos 25. Así que gamma es igual a 65 grados. Y ahora lo que podemos hacer es aplicar la ley del coseno. ¿Por qué? Porque tenemos los dos lados y sus magnitudes con el ángulo que se forma entre ellos. Y esto nos va a dar la resultante, la magnitud de la resultante. Así que vamos a ello. Aplicamos la ley del coseno. Vamos a apuntarlo por aquí. Ley del coseno. ¿Y qué dice la ley del coseno? Pues que la resultante al cuadrado es igual a la magnitud de un lado al cuadrado más la magnitud del otro lado al cuadrado menos dos veces el producto de un lado por el otro por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 65, que es alfa, más 45. Así que vamos resolviendo y R al cuadrado sería igual a 40.000 más 90.000 menos 120.000 por el coseno de 110 grados. Así que R al cuadrado es igual a 171.042 libras. Así que R es igual a la raíz cuadrada de 171.042. Por lo tanto, R es igual a 413,57 libras. Aquí tenemos una de las soluciones a nuestro problema. Como veis, es aplicación directa del teorema o ley del seno. Y para el segundo apartado, que nos pide la dirección, tenemos que aplicar la ley del seno o ley de los senos. Pero antes de eso tenemos que ver el ángulo que queremos. Así que volviendo al dibujo,
tenemos que si esta es nuestra horizontal, tenemos aquí, este sería el ángulo que tenemos que hallar, que vamos a llamarlo beta. Lo vamos a poner en verde. Beta. Así que, ¿cuánto vale beta? Pues para eso nos vamos a ayudar de un ángulo inicial que va a ser este ángulo de aquí, desde la 200 hasta la resultante, que vamos a llamar alfa. Así que, ¿cuánto valdría beta? Pues beta sería igual ¿a qué? Al ángulo de 90 grados, que lo tenemos aquí, con la horizontal, ¿no? 90 grados más 25, que es este de aquí, tendríamos beta 90 grados hasta aquí, sería igual a 90 grados, que es toda esta línea, más 25 grados, entonces tendríamos todo este ángulo y este ángulo que tenemos que hacerle para quedarnos con esta parte solo, pues restarle alfa, que es el ángulo que hemos creado, ¿no? Entonces todo este ángulo, que es beta más 90 más alfa más 25 menos alfa, nos quedaría este lado solo. Así que beta será igual a 90 más 25 menos alfa. Y ahora nos queda hallar alfa. ¿Y cómo hallamos alfa? Pues aplicamos la ley de los senos. Así que esto quedaría aplicando ley de los senos, seno de alfa. ¿Partido de qué? Pues si tenemos alfa aquí, ¿cuál es el ángulo enfrentado a alfa? Esto es alfa, 300, ¿no? Pues seno de alfa partido de 300, ¿a qué sería igual? Pues algo que ya tengamos que saber, ¿no? Volvemos hacia arriba. ¿A qué? Pues a seno de 45 más gamma, por la resultante, que es el otro ángulo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos dicho que es 45 más gamma? Pues 45 más 65 es 110. Así que volvemos hacia abajo y tendremos que el seno de 110 partido del valor de la resultante que lo hemos hallado antes, 413,57, tenemos que hallar gamma, alfa. Así que, ¿cuánto vale alfa? Pues alfa es igual, el seno de alfa es igual a 300 partido de 413,57 por el seno de 110. Así que alfa es igual al arco cuyo seno es 300 partido de 413,57 por el seno de 110. Así que alfa es igual a 42,972 grados. Pero este no es el valor que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hemos hallado esto de aquí. Y a nosotros nos interesa beta, que es el valor, el ángulo que forma la resultante con la horizontal. Así que para ello tenemos que resolver esto que hemos puesto aquí. Beta es igual a 90 más 25 menos alfa. Así que como ya conocemos alfa, esto es igual a 90 más 25 menos el valor de alfa, que es 42,972. Así que beta será igual a 72 grados. Y ahora sí, amigos, ya hemos resuelto el ejercicio. Espero que os haya gustado y os quede claro. Si tenéis alguna duda, dejad un comentario. Y lo he dicho anteriormente, si os gusta este tipo de contenido, dadle un like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para ayudarme a crear más contenido y más vídeos como estos. Adiós.